Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián, yo trabajo en DJI Elivos Chile. Estamos acá con Cristiano Llana de Microgeo y José Muñoz y Edgardo también de Microgeo. Estamos muy contentos de tener este webinar. Creemos que vamos a mostrar herramientas que son absolutamente versátiles y confiables para hacer fotogrametría al primer nivel con equipos absolutamente probados en terreno. Hoy día vamos a mostrar el Phantom 4 RTK SE con toda la línea Topcon y además de eso vamos a mostrar algunos software de postproceso y de ajuste de coordenadas. Entonces, les vamos a mostrar desde las características técnicas hasta un caso de éxito utilizando estas herramientas. Entonces, eso, estamos súper contentos de tenerlos acá. Lo que antes de seguir, ¿me pueden confirmar por chat si me escuchan bien, por favor? Impecable, súper. Entonces, en este webinar tenemos 4 puntos. Bueno, la primera, la bienvenida. La segunda, vamos a revisar en detalle la solución Topcon, las ventajas propias y el ecosistema. Después de eso, vamos a hablar acerca del Phantom Pro RTK-SE y los alcances del app GSR y todos los tipos de misiones distintas que se pueden hacer con este dron. Y finalmente vamos a ver un flujo de trabajo completo, corrección a tiempo real, con el Magnet Real Point, vamos a ver PPK, un uso de coordenadas locales y un caso de éxito donde se voló y se hizo una misión real para mostrar lo que puede lograr esta unión entre el Phantom y el ecosistema de Topcon y el software también que distribuye Microgeo. Entonces, eso, sin nada más que decir, los voy a dejar con Cristian, que nos va a hablar acerca de Topcon y el ecosistema de Topcon. Cristian, por favor. Ok, muchas gracias, Sebastián. Vamos a proyectar acá. ¿Me confirma si se proyecta bien? Se ve perfecto. Perfecto, ya. Ok, bueno, como decía Sebastián, mi nombre es Cristian Orellana, pertenezco a la empresa Microgeo, soy director de tecnologías 3D y la idea de este webinar es justamente mostrar algunas ventajas de los equipos trabajando en forma independiente, tanto un 4RTK como nuestro receptor GNSS Hyper-VR. ¿Ya? Yo voy a ahondar precisamente en algunas de las características de este receptor como tal y su ecosistema, pero antes de eso me gustaría hacer un poco de historia, en un minuto, contarles que nosotros somos distribuidores de Topcon hace más de 17 años, por ahí los que conocen la marca sabrán o habrán conocido dentro de algunas campañas grandes, ¿cierto? Lo que se podía hacer con Hyperlight, con GR3, GR5, Hyper 2, y hoy en día lo que podemos hacer con el Hyper-VR y sus símiles también en Sokia, que de alguna forma también representamos localmente. Entonces, hoy día hay grandes avances en cuanto a la tecnología, tanto por el lado del receptor como también en las colectoras, en donde tú puedes trabajar con sistemas Android y iOS, y también destacar, ¿cierto?, la importancia que tiene para nosotros contar con un representante como Topcon, donde todos sus productos, al menos geodésicos, eh, son fabricados y elaborados en Estados Unidos. Y otra gran ventaja que vamos a trabajar hoy día también es cómo, además del hardware, hablar del hardware como tal, mostrar el ecosistema de Magnet, que es el software que trabaja, que controla todos los equipos Topcon, y mostrar cómo combina también algunas características propias con los sistemas de Autodesk y cómo podemos llevar toda la etapa de construcción o la etapa de medición terrestre, ¿cierto?, a una etapa más avanzada, entrando también en el flujo de colaboración con todas las especialidades que comparten un proyecto de construcción. Esa es un poco la idea acá en esta etapa, ¿ya? Así como representamos Topcon, también representamos otras marcas, pero para nosotros es sumamente importante poder destacar esta marca como Topcon, ya que es la que de alguna forma nos da la precisión y la exactitud para poder trabajar con cualquier otro tipo de tecnologías, ya sea aerotripuladas o también obviamente terrestre como los escáneres láser. Así que eso. En cuanto al equipo como tal,
Topcon HyperVR es la última generación de los sistemas GNSS de Topcon. Hay dos versiones, una que es VR y otra que es HR. Y esta versión VR, a pesar de que no es la high-end dentro de las soluciones GNSS, destaca porque se comporta como tal, tiene muchas características que por ahí se ven en equipos muy avanzados, así que para nosotros es súper importante poder destacarlas dentro de este webinar. ¿Ya? Algunas de sus características ya la adelantaba, pero es un equipo que está completamente fabricado en Estados Unidos. Topcon siempre se ha caracterizado por tener equipos construidos en aleación de magnesio, por lo tanto son bastante, la durabilidad que tienen es bastante amplia. También es importante destacar el índice de protección que tiene este equipo, lo veíamos en el video anterior, un equipo que soporta agua y lluvia, agua y polvo, ¿cierto? Un IP67, con capacidad de medir hasta 20 Hz por segundo, lo cual lo hace un equipo ideal para campañas de vuelos LIDAR, ¿cierto? Tripuladas o no tripuladas. Tiene una capacidad de memoria interna de 8 GB, 226 canales universales, que también es una característica especial de todos los equipos Topcon, en donde todas las señales de las portadoras de distintas constelaciones pueden ser recibidas por cualquiera de uno de estos canales. Por lo tanto, eso ayuda mucho en los resultados, sobre todo en entornos cubiertos, por lo tanto, no están limitados en cuanto a canales para poder cubrir cada una de las señales. Otra importante característica de este equipo es que tiene un sistema inercial de 9 ejes, diferente a lo que tradicionalmente se ve en estos equipos, que son de 7, si no me equivoco, y una I-Compass de 3 ejes, lo cual combinados confluyen en poder darle las características de tecnología tilt, ¿ya? En donde es posible corregir las coordenadas, ¿cierto?, del levantamiento que yo esté haciendo o replanteos para poder asegurar la precisión dentro de las precisiones RTK que da cualquier sistema que trabaje de esa forma. Es un sistema que viene liberado con multiconstelación en todos los equipos, ya sea GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Está liberado de esa forma, así que no tiene restricciones para poder hacer el traqueo de todas estas señales. Y también está liberado para ser utilizado como base móvil, como un sistema RTK como tal, o también poder ser utilizado como dos móviles y lógicamente como dos bases en el caso que tenga diferentes móviles. Pero tampoco hay limitaciones en cuanto a características de transmisión o de recepción por cada uno de los equipos. Algunas otras ventajas: es sumamente portable, como lo ven ustedes en la imagen. Yo creo que la imagen ya es más grande del propio receptor, tiene unas medidas de 14 centímetros por 9 centímetros, bastante liviano, pesa cerca de 1 kilo, obviamente es sumamente rugged por todas las características que comentaba anteriormente. Trabaja en un rango de operación de menos 40 grados Celsius a 65 grados Celsius, con 100% humedad en la condensación, así que también lo hacen un equipo sumamente perfecto para campañas en minería o construcciones donde sabemos que los ambientes son bastante extremos. Y también tiene la característica de soportar caídas desde 2 metros por este aseguramiento que tiene en todos sus bordes para poder eliminar o disminuir el impacto desde esa distancia. Eso en forma bien general. En cuanto al equipo como hardware, yo también les quiero mostrar acá algunas de las pruebas que nosotros hemos realizado con este equipo. Cabe destacar que lógicamente todas estas pruebas también son válidas para el otro equipo, Hyper HR, ya que tiene muchas más ventajas que este equipo, pero para nosotros es súper importante poder mostrarles cuáles son las capacidades, por ejemplo, del tilt, que es el video que estamos viendo en este momento. Aparece mi colega Ignacio en este video, en donde él realiza una medición de 10 épocas y almacena ese punto, ya siempre en modo RTK, genera un promedio de estas 10 mediciones para poder luego poder validar de alguna forma cómo responde el sistema tilt ante diferentes ángulos de inclinación y podamos ver, como aparece en la mini pantalla abajo a la derecha, cuáles son las diferencias que se ven
en la medida que el jalón sale de su plomo. Por lo tanto, ahí vemos que el equipo está perfectamente aplomado, ¿cierto? Se ven cómo se identifican precisiones, ¿cierto? En torno al 1 o 2 centímetros en la parte inferior derecha. Aparece atrás izquierda, que generalmente viene representado por la diferencia en X, Y. Por lo tanto, más que destacar cuál es el grado máximo de inclinación de los equipos que tienen este sistema, lo importante es validar, ¿cierto?, si realmente lo que está entregando el equipo en cuanto a coordenadas conversa con lo que yo necesito respecto a las precisiones que tiene un determinado proyecto. Por lo tanto, ahí vemos cómo, Ignacio, en la medida que aumenta el grado de inclinación, vemos como el atrás y derecha se mantienen muy cercanos a 1 o 2 centímetros. Por lo tanto, eso valida, ¿cierto?, el uso de este sistema TILT para, lógicamente, acelerar, ¿cierto?, los entregables o acelerar el tiempo de terreno en la medida que yo voy disminuyendo, ¿cierto?, los tiempos por cada punto medido. Eso en cuanto al tilt. También otra característica y en donde nosotros hemos puesto a prueba este equipo tiene que ver con entornos cubiertos, ¿ya? La verdad es que este equipo responde bastante bien ante escenarios adversos en cuanto a cobertura satelital, ya sea por edificios o por zonas boscosas, ¿cierto? Este equipo responde perfectamente a lo que en precisión se refiere y lógicamente fija en torno a las precisiones que un equipo RTK lo requiere. Así que esas también son pruebas que nosotros realizamos. También dejamos abierta la invitación a cualquier persona que quiera realizar ese tipo de pruebas, también las puede hacer con nosotros, ya que contamos con unidades de demostración para poder hacer este tipo de pruebas. También vemos ahí cómo se combinan un cerco eléctrico con una valla perimetral y también entornos de árboles, ¿cierto? Y el equipo sigue con precisiones fijas, ¿cierto? Para no detener el proceso de captura de información geoespacial. Eso en cuanto al entorno cubierto. Hay un próximo video que tiene que ver con una situación súper específica, pero que es muy útil, sobre todo lógicamente para las personas que trabajan en topografía o en geomensura, en donde ya hablando básicamente del software que es Magnet Field, es posible recalcular las coordenadas de la base, siempre considerando de que muchas veces la base GNSS no puede ser ubicada en un lugar específico por temas de seguridad, porque no hay buena cobertura desde el punto donde fue instalado el monolo, ¿cierto? O se materializó el punto con coordenadas, o porque, por ejemplo, hay un punto serbio que está en un bandejón y que de alguna forma expone demasiado mi equipo. Por lo tanto, yo puedo ubicar mi estación base en algún punto donde no tenga coordenadas, donde no tenga un punto materializado, y de esta forma, como se dio aquí, un poquito, como muestra Ignacio, cómo es posible a través de un punto con el móvil, ya un punto lógicamente un punto con coordenadas, es posible corregir los datos de la base y te muestra los desplazamientos que este recálculo hace. Lógicamente se actualiza el mensaje de corrección, se actualizan las coordenadas de la base y de esa forma yo ya puedo empezar a medir ahora, no con coordenadas navegadas, ¿cierto? Con esta decímetros de diferencia o hasta metros de diferencia respecto a una coordenada global, sino que la puedo llevar a un sistema propio, ¿cierto? En el cual esté trabajando para evitar así hacer este procedimiento en el postproceso que lógicamente me va a tomar un poco más de tiempo. Así que esa también es una característica propia de los sistemas, ya hablando un poco más de Magnet Field, que es el software que trabaja con todos los equipos GNSS y ópticos de la línea Topcon y Sokia.
Eso en general, y uno de los puntos más relevantes que yo quiero mostrarles es cómo el sistema, ahí vemos cómo responde también perfectamente a mediciones cerca a edificaciones, ¿cierto? Usando la tecnología TILT, pero el foco de este video es poder compartir con ustedes cómo en la medida que nosotros hacemos un levantamiento tradicional en campo, ¿cierto? Con mi equipo móvil y con mi colectora, podemos ir un poco más allá y no solamente quedarnos con esa información en la colectora, sino que ir visualizándola en tiempo real. Aquí vemos cómo en la parte izquierda yo estoy proyectando mi colectora, ya se grabó la colectora directamente, y en la parte derecha vemos cómo en tiempo real hay una persona en oficina que está recibiendo esta misma información desde el terreno para evaluar si lo que se está haciendo está bien, si están cumpliendo de alguna forma con los objetivos en cuanto a áreas del levantamiento, o también yo puedo hacer un envío de información desde oficina a terreno, marcando algún polígono en donde yo quiera quizás aumentar la calidad de levantamiento, o si que tengo que involucrar otra área dentro del levantamiento. Bueno, en el caso de que no exista comunicación por celular, porque lógicamente necesita información, necesito una comunicación por internet, yo puedo hacer un levantamiento tradicional, y una vez que ya puedo conseguir información de internet o señal de internet, puedo también enviar esta información a la nube de Enterprise y respaldar así cualquier trabajo que yo esté realizando, cualquier trabajo topográfico, y no y eliminar de alguna forma las barreras geográficas para poder enviar la información. Además que queda respaldada toda en la misma nube, así que es una buena forma de poder asegurar que la información que yo estoy levantando en terreno sea respaldada y también llegue oportunamente al área de diseño o al área de a los proyectistas que están trabajando algún trabajo. Entonces, así como vimos que toda la información podía quedar respaldada, ¿cierto? O recibida en una plataforma web, también es posible recibirla en tiempo real en Magnet Tools. Magnet Tools ahora es el software de postproceso de Topcon, en donde yo puedo recepcionar los datos RTK o los datos brutos de la información que yo levanto desde terreno. Y así como puedo recepcionar también puntos, ¿cierto? Con sus códigos respectivos, también puedo recepcionar, como lo van a ver ahora, otras topologías que pueden ser líneas o áreas. Por lo tanto, la misma persona que está levantando el terreno puede ir de alguna forma adelantando el, el trabajo de postproceso. Por lo tanto, yo estoy recibiendo no solamente puntos, ¿cierto?, en un sistema de coordenadas propio, sino que también puedo ir recibiendo entre comillas, CAD adelantado, ¿cierto?, para poder mejorar los tiempos del postproceso. Entonces, todos estos trabajos tienen que ver más allá con el hardware, tiene que ver con las posibilidades que da Topcon para poder respaldar información, mejorar los tiempos de respuesta y, lógicamente, entregar los productos en un mejor plazo. Bueno, eso en general como presentación. Quería mostrar solamente algo más, que es la plataforma de Enterprise en tiempo real. Acá estoy mostrando, espero que se vean, imagino que estoy proyectando ahora una página web. Sí, se ve perfecto. Ya, claro, esto es Magnet Enterprise, tal cual lo mostré en los videos. Todos los equipos que estén en terreno, de alguna forma yo los puedo estar visualizando acá, siempre y cuando estén conectados a internet, como dije. Y una característica diferenciadora es que yo puedo conectar mi plataforma Magnet Enterprise a la nube de Construction Cloud con todos mis proyectos, obviamente proyectos en donde yo esté siendo partícipe, y puedo tener una visualización de todos los proyectos acá y hacer una descarga, ¿cierto? Importar trabajo, importar CAD directamente desde Autodesk Construction Cloud, y también, lógicamente, todos los datos que yo esté recopilando los puedo también
exportar directamente a Construction Cloud y generar un entorno colaborativo en donde se involucre la etapa de topografía como tal, tema que en realidad sabemos que anteriormente no sé si estaba tan desarrollado este flujo, siempre queda súper condicionado a la etapa de diseño, por lo tanto hoy día ya podemos involucrar a la etapa, o a los especialistas topográficos o los geomensores, ¿cierto?, en este flujo colaborativo de Autodesk Construction Cloud. Eso se va por mi lado. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Entonces, ahora lo que queremos mostrar. Ahí sí. ¿Se ve bien, Cristian? Sí, se ve perfecto. Impecable. Bueno, ahora que Cristian nos mostró el lado de Topcon, nosotros queremos mostrarle el lado de DJI y después finalmente en el último punto vamos a ver la integración de las dos plataformas. Brevemente, para mostrarles la familia de DJI Enterprise, de las cuales MicroGeo es distribuidor. La familia Enterprise tiene 5 miembros. El dron más poderoso y multitarea es el Matriz 300 RTK. Tiene un payload intercambiable, entonces puede hacer desde fotogrametría, pasando por LIDAR, por vigilancia, inspección, rescate, SAR, etc. Ese es el dron más versátil, pero también es el dron más elite que tiene ahora la familia Enterprise. Después de eso viene el M30T y el M30, que son drones especialistas en vigilancia e inspección. Esto es para todas las misiones que sean de seguridad. Cuenta con cámaras con zoom, cámaras térmicas, se despliega extremadamente rápido, puede estar en el aire en menos de un minuto y tiene todas las características de seguridad que nosotros estamos esperando en DJI. Después de eso viene de la familia del Phantom 4 para agricultura de precisión, el Phantom 4 multiespectral. Luego de eso viene el Phantom 4 RTK, que es la opción más versátil y eficiente para fotogrametría. Y por último, para vigilancia e inspección, con un tamaño más pequeño, más plegable, con un poco menos de calidad de la imagen, está el Mavic 2 Enterprise. Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora es el Phantom 4 RTK, que es la opción de fotogrametría más versátil y eficiente que tiene DJI en unión con Topcon. El Phantom 4 RTK tiene dos versiones. La principal diferencia tiene que ver con qué software quieren ocupar para planificar su vuelo y para ejecutar las misiones. Si es que quieren ocupar el software de DJI, que es el GSR, que lo vamos a ver, inmediatamente, la versión que ustedes quieren es el Phantom 4 RTK SE. Viene con pantalla incorporada, viene con el app precargada, viene listo para poder ejecutar las misiones y para poder integrarlo al ecosistema Topcon. Si quisieran salir del ecosistema de DJI, si quisieran utilizar software de terceros o desarrollar algún software que necesiten utilizar que sea muy especial, pueden comprar la versión SDK, que viene sin pantalla, entonces es una versión que está basada en Android, entonces cualquier aplicación basada en Android, ustedes se pueden conectar al sistema y pueden volar con eso y ejecutar sus misiones fuera del ecosistema de DJI. ¿Cuáles son las características más importantes del Phantom 4 RTK? Bueno, lo primero, evidentemente tiene un módulo RTK, y la segunda es TimeSync. Hay una sincronización continua entre el controlador de vuelo, la cámara y el módulo RTK, y que ajusta los datos de posicionamiento al centro del CMOS, y eso lo guarda en Exif y en XMP. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en la foto, en cada foto, van a tener exactamente la metadata de en qué momento se sacó, en qué ubicación se sacó, y van a poder tener eso con un mínimo de error posible. Esta TimeSync no permite que ninguna foto salga sin esa información y sin este ajuste entre la cámara, el módulo RTK y el controlador de vuelo. Entonces, la precisión se garantiza la máxima precisión en cada foto. La otra característica importante es que tiene un sensor CMOS de 1 pulgada y 20 millones de píxeles. Con esto, la exactitud que tienen, un vuelo normal de, por ejemplo, 100 metros, ustedes pueden obtener un GSD de 2,74 centímetros, lo cual, la verdad, sirve para la inmensa mayoría de trabajo de fotogrametría. La otra característica importante es el obturador mecánico global. Eso quiere decir que, como el cháter es mecánico, el dron puede estar moviéndose, la velocidad máxima recomendada hasta alrededor de 10 metros por segundo, y la captura no va a tener distorsiones, dado que el cháter tiene esta característica, es mecánico.
todos los lentes salen calibrados de fábrica y las distorsiones también se almacenan los parámetros de ajuste y esto queda en la metadata. Entonces, cualquier distorsión que tenga el lente, esto va a poder después ser observado y corregido en la metadata durante el postproceso. Entonces, nuevamente, otro paso hacia la máxima exactitud posible. Y por último, también está calibrado el desvío de posición de imagen. Entonces, para poder compensar la diferencia entre el centro de la cámara y el centro de fase de una antena de RTK, se realiza un ajuste de las coordenadas en formato EXIF. ¿Qué es lo que permite todo esto? Que la exactitud vertical puede llegar hasta 1,5 centímetros más un ppm y la exactitud horizontal puede llegar hasta 1 centímetro más un ppm. Entonces es realmente precisión centimétrica. El dron vuela alrededor de 30 minutos, tiene una distancia máxima de 7 kilómetros, pero es bastante engañoso este número. La verdad es como el rendimiento que prometen los autos. Es menos dependiendo de la interferencia y las condiciones reales del ambiente. Pero tenemos clientes que han podido levantar 200 hectáreas en un día de trabajo, lo cual es bastante. Si continuamos. Aquí tenemos entonces lo que les estaba contando recién, la información de la exactitud, time sync, la exactitud centimétrica, distancia de vuelo, tiempo de vuelo, compatible con Crystal Sky también. También hay más pantallas compatibles con otras apps de JI compatibles, pero el GSRTK debería ser la base para poder ejecutar sus misiones de vuelo. Con respecto a cómo alcanzar la exactitud centimétrica, hay 4 formas. Estamos revisando todas. En este webinar. La primera es a través de redes Centric con NetRTK. Es una conexión para hacer la top con IP y corregir en tiempo real la data que está tomando el dron. La cuarta también es Centric, pero vía 4G, LTE, Wi-Fi. Y por último es PPK. Los drones prometen una disminución de los puntos de control de tierra significativa, pero aún así la recomendación siempre es seguir ocupando puntos de control en la mayoría de las misiones que requieren exactitud, a pesar de todos los avances que hay, tanto en NetRTK, en Entrip y en RTK con las antenas, igual se sugiere siempre ocupar puntos de control. ¿Cómo se configura la forma de recibir conexión RTK? Como les contaba, el app que vamos a revisar ahora es el GSR. Simplemente se elige qué es lo que quieres recibir. Vas a tener una antena RTK en línea, vas a tener NetRTK o vas a tener una antena customizada con protocolo RTK Cores y RCTM 3.2. Es solamente eso. Lo eliges, es un clic y están las 3 opciones predestinadas en el app GSRTK y con eso ya podrías empezar a trabajar en este formato. Lo mismo, importar los KML es extremadamente fácil, se crea una carpeta, tú tienes que subir los KML, después los sincronizas en el app y después de eso entras al app y todas las rutas de vuelo van a ser generadas de manera automática de acuerdo a los KML que tú hayas subido. Entonces, te permite la máxima customización posible para tener los vuelos que realmente necesitas con la información de terreno real. O puedes preparar los vuelos en un computador y después los cargas, entonces se puede hacer todo eso en solamente un par de clics. Como les contaba, el Phantom Core RTK tiene 2 versiones, una que viene con una app preintegrada, que es la GSRTK, y la última que viene sin una app, y ustedes pueden elegir salir del ecosistema de JI. Les vamos a mostrar lo que puede hacer el app GSRTK. Permite en general 7 tipos de misiones diferentes, desde fotogrametría 2D, que es la más usada por lejos, hasta segmentación de bloques, que es ocupar enjambres de drones para levantar grandes áreas de terreno. Esta no está utilizada, pero después les voy a contar un poco más de eso. El primer modo, que como les contaba es el más utilizado, es fotogrametría 2D. Estás a 7 elecciones de poder levantar el dron y empezar a levantar la información que requieres. Se requiere poder fijar la altitud de vuelo, una velocidad máxima, que nunca se recomienda más de 10 metros por segundo. Tienes que ajustar el traslape basado en la exactitud que necesitas esos datos. Tienes que setear el clima actual, puede ser súper aproximado, está relativamente nublado, está relativamente soleado, etcétera. Después de eso hay una opción que se llama Shutter Priority, que quiere decir que el dron va a tratar de mantener el ISO de manera constante. Entonces, incluso si sales desde una parte que esté muy nubosa y se acaban las nubes,
con Shutter Priority, el dron va a mantener ese ISO constante y va a hacer los ajustes necesarios para que después sea uniforme la información que está sacando. Apagar la distorsión de corrección y elegir el formato en que quieres que salgan las imágenes. Con solo esos 7 parámetros ya puedes estar levantando información para hacer fotogrametría en 3D. ¿Cuál es el otro modo que tiene el GSRTK? También te permite hacer fotogrametría 3D, tanto multiorientación como orientación única. Es también bastante simple, puedes hacer grillas dobles o puedes hacer grillas de multiorientación. La cámara va a quedar oblicua en menos 60 grados y se va a elevar en una ruta estructural y va a hacer rutas perpendiculares a cada uno para poder tomar de manera 3D, para reconstruir de manera 3D el objetivo que ustedes necesiten. El mismo tipo de vuelo se puede hacer con multiorientación. Entonces va a sacar una foto, un ortomosaico grande y también va a sacar fotos de ángulos oblicuos para poder reconstruir en 3D lo que ustedes requieran reconstruir en 3D. Entonces el dron te permite hacer fotogrametría, reconstrucción 3D, tanto que necesiten multiorientación o solamente una estructura en particular. Otra de las últimas cosas que se incorporó, esto es, por ejemplo, para seguimiento de tuberías, pipelines, redes de electricidad, para construcción de redes de electricidad, son las misiones lineares. Esto quiere decir que puede hacer que el dron no haga un polígono, sino que solamente siga una ruta derecho, que puede ser entre 0,5 y 2 kilómetros por cada ruta, y así pueden levantar una inspección de pipelines, una reconstrucción de redes de electricidad, etc. Se tienen que elegir los mismos parámetros que sería para una reconstrucción 2D y se puede elegir si se quiere un modo de máxima eficiencia donde se va a recorrer mucho más terreno o un modo de cobertura total donde la reconstrucción va a ser mucho más detallada. El último tipo de misión que permite el Phantom 4 tiene que ver con el seguimiento de la altura del terreno, esto es, el dron se va a levantar a medida que el terreno se levante y el dron va a bajar a medida que el terreno baje. Esto también es para máxima exactitud. Ustedes pueden levantar los datos desde Google, pueden ocupar otro dron para levantar un modelo 3D y después cargarlo en su Phantom 4, aunque en general lo que se hace es que el Phantom 4 es el que construye modelos 3D de algún lugar en particular y después de eso mandas otros drones, como drones de fumigación, por ejemplo, o si vas a hacer una cobertura líder, después de levantar con un Phantom 4 rápidamente un modelo 3D de un terreno, tú puedes mandar un líder para que pueda sacar la máxima precisión del terrain awareness y seguir la altura del terreno. Todas estas funciones son absolutamente nativas y como pueden ver están a solamente algunos clics de distancia de poder utilizarlos. El último modo, que tiene que ver con segmentación de bloques, quiere decir que también el app te permite volar varios drones al mismo tiempo desde la misma unidad operativa. Esto es cuando requieren cubrir grandes cantidades de terreno y lo requieren hacer al mismo tiempo. No es una función que se ocupe mucho, particularmente en Chile, donde se refieren a hacer vuelos lineales con baterías, pero es importante saber que existe la opción, así como también existe la opción de ocupar Cloud PPK, que se ocupa con los servidores de DJI. Entonces, esto es lo que le queríamos mostrar respecto al Phantom 4 RTK, que me lo contaba, es la opción más versátil y eficiente que tiene DJI para fotogrametría. Y ahora vamos al final, que es la integración, que es lo que nos va a poder mostrar Edgardo. Entonces, vamos a... Sí, Edgardo. Sí, ahora vamos a poder ver un caso de éxito. Entonces, esta es la crema del webinar. Edgardo, por favor, cuéntanos cómo les fue con el Phantom 4 y el Topcon. No te estamos escuchando, Edgardo. Al menos yo no. Sí, nos estamos escuchando. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los presentes. Yo soy Edgardo Alegre, soy parte del área de soporte y servicios de la empresa Microgeo. Actualmente estoy muy enfocado en lo que son los trabajos con los equipos de drones, todo lo que es cartografía y geomática.
Así que por mi parte voy a explicar un poco cómo funcionan todas las dos de las metodologías que he explicado en esta presentación en cuanto a lo que es conexión N-Trip y también a lo que son correcciones en postproceso, más conocido como PPK. Ahí sí. Entonces, como primer tema vamos a revisar lo que es la corrección en tiempo real RTK, pero a través del módulo de transmisión de N-Trip. Específicamente, para esta metodología de levantamiento, incorporamos lo que es nuestra estación de referencia activa, la TopConnect G5, la cual tenemos en nuestras dependencias de microgeo, sumado, ¿cierto?, a la tecnología del Phantom RTK, Phantom 4 RTK, y la modalidad de la conexión N-Trip. Actualmente las nuevas tendencias en materia de posicionamiento GNSS nos ofrecen a nosotros como usuarios de las geociencias una poderosa e innovadora herramienta para la determinación de coordenadas precisas, ¿cierto? Siendo útiles para diversas aplicaciones en muchos campos y áreas. Las mediciones en tiempo real han sido uno de los tópicos más beneficiados con todos estos avances tecnológicos en cuanto a materia de GNSS, surgiendo de esta manera el N-Trip. Entonces, para entender un poco el funcionamiento, necesitamos entender, ¿cierto?, cómo es el flujo de trabajo de la corrección mediante señal N-Trip y la integración de nuestra estación de referencia base como la conexión final hacia nuestro dron Phantom 4 RTK. En las siguientes imágenes podemos ver un caso clásico de un usuario en campo, ¿cierto?, en terreno, en el cual nosotros como usuario podemos obtener acceso a Internet mediante un módem de teléfono, conocido estos módems, ¿cierto?, que estuvieron de moda, que comparten Internet, ¿cierto?, a nuestros hogares cuando la conexión no es posible a través de cable. Otro ejemplo muy similar son nuestros mismos celulares con su chip incorporado, ¿cierto?, que nos permiten compartir Internet, ¿cierto?, mediante una señal Wi-Fi a todos nuestros dispositivos cercanos. Entonces, como les comentamos, nosotros tenemos acceso a Internet mediante un módem, como podemos ver el usuario y el dron en la imagen de la derecha, y los datos de corrección, ¿cierto?, de nuestra estación GPS, nuestra estación de referencia, en este caso la NET G5, deben ser enviados, ¿cierto?, a nuestro móvil para poder realizar las correcciones en tiempo real. Esto lo vamos a lograr a través de la conexión de Internet, tanto de nuestra estación y nuestro caster N-Trip hacia nuestro rover o Phantom RTK, ¿cierto?, bajo la modalidad N-Trip. N-Trip, en palabras simples, la red de transporte de datos que transporta los formatos RTCM a través de los protocolos de Internet. Por eso en la imagen de la derecha podemos apreciar, ¿cierto?, una antena de red de comunicaciones de celular, la cual a través de estas conexiones a Internet puede transportar y enviar los datos RTCM para nosotros lograr una corrección en tiempo real. N-Trip constituye la capa de transporte, como les comentaba, para los datos en formato RTCM. Generalmente se utilizan versiones de 2.3 y 3.0. En este caso nosotros utilizamos en específico la versión 3.0, ya que esta puede enviar información dentro de este mensaje que transporta, ¿cierto?, como son los observables de todas las constelaciones de satélites que estamos visualizando, ¿cierto?, que están en nuestro espacio, y la definición y el tipo de antena que estamos utilizando para realizar una corrección, ¿cierto?, de nuestras medidas ART en tiempo real. También enviamos la coordenada de nuestra estación de referencia, en este caso la NET G5 instalada en las dependencias de microgeo, la cual también transporta la corrección de código y fase. Para el método N-Trip necesitamos tres grandes componentes. En este caso serían los servidores N-Trip, que están conformados por la fuente o la estación de referencia, ¿cierto?, GNSS permanente, que transfiere datos hacia el caster N-Trip, que pasa a ser nuestro medio, a través de una conexión a Internet.
Otro de los componentes es el Caster N-Trip, que es un servidor de Internet que gestiona el flujo de datos provenientes desde la fuente, en este caso nuestra estación de referencia, en la cual chequea nuestros mensajes y permite ser enviado y recibido por nuestros clientes N-Trip. En este caster nosotros podemos administrar los usuarios que van a acceder a nuestra información para así poder dar acceso o denegar a distintas fuentes que solicitan estos datos. Así que en nuestro caster N-Trip nosotros tenemos que configurar, ¿cierto?, el puerto de acceso para nuestro Drone Phantom 4 RTK. Vamos a ver una imagen un poco más adelante en la cual muestra los datos necesarios y la información para nosotros poder acceder. Como tercer componente importante dentro de esta red, vamos a estar nosotros que vamos a ser los clientes, que nosotros contamos, ¿cierto?, con receptores que reciben el flujo de datos RTCM, que es la corrección que está enviando mediante Internet, a los clientes, que somos nosotros que necesitamos ser aceptados, como le comentaba, necesitamos una credencial para poder tener acceso a este caster, para que esto nos permita el flujo y recepción de datos para la corrección en tiempo real. Entonces, si contamos con el hardware y el software necesario, en este caso nuestra estación de referencia y nuestro dron, Phantom 4 RTK, podemos aplicar esta solución. Voy a avanzar una diapositiva. Entonces, la adición, como les comentaba, de la capacidad de N-Trip al Phantom 4 RTK nos brinda una mayor flexibilidad en terreno, ¿cierto?, para obtener precisiones de nivel centimétrico, que es lo que apuntamos, ¿cierto?, con fotogrametría. Entonces, en la siguiente imagen nosotros podemos ver la interfaz de nuestra aplicación DJI, ¿cierto?, que la cual está precargada en nuestro control remoto, el cual incorpora la pantalla. Y nosotros debemos activar nuestro posicionamiento RTK de la aeronave como primera instancia, así que nos vamos a dirigir al método a la configuración en el subtipo de RTK y vamos a activar nuestro posicionamiento RTK. Posterior a esto, como les comentó mi colega Sebastián, ¿cierto?, nosotros tenemos tres posibilidades de conexión RTK. En este caso nosotros vamos a hacer uso del tipo de servicio RTK como una red personalizada. Nosotros al seleccionar esta red personalizada vamos a tener acceso, vamos a tener acceso a nuestro caster, como les comenté, que es el que administra el envío y recepción de señales para nosotros poder obtener esa corrección. Es así que al seleccionar nuestra red personalizada vamos a tener que rellenar estos datos, ¿cierto?, con la información que nos fue brindada por nuestro administrador en cuanto al servidor de nuestro N-Trip, nuestro puerto liberado para nuestra conexión, lo mismo que un usuario y contraseña, y también nuestro punto de mensaje, como les comenté, la corrección que envía en formato RTCM, que es el que transporta, ¿cierto?, las redes móviles a través de N-Trip. Una vez hemos completado, ¿cierto?, los datos, ¿cierto?, y rellenado con nuestras credenciales, algo que se me olvidó un poco comentar es que es necesario, ¿cierto?, tener conectado nuestro control remoto, el cual cuenta con la aplicación de DJI, a Internet. Así que en este caso en específico, nosotros nos dirigimos a la configuración de la conexión de nuestro control, que es muy similar a lo que podemos ver en una navegación de nuestro celular, ya sea Android o dispositivos Apple. Vamos a activar nuestra Wi-Fi, ¿cierto? Y vamos a conectarnos a nuestra red. En este caso fue uno de esos modems, como les comenté al inicio, que comparten internet, que usualmente se utilizan en los hogares. Una vez ya estamos conectados, procedemos al flujo anteriormente mencionado en cuanto a la configuración y a la validación de nuestras credenciales. Una vez realizamos la conexión, vamos a poder visualizar en la misma pantalla nuestra conexión con éxito, en la cual vamos a tener dos informaciones. En la primera vamos a tener la de nuestra red de RTK, en este caso haciendo alusión a nuestra estación de referencia NetG5 conectada a Internet, enviando datos de corrección a nuestro servidor caster,
y posteriormente enviado, ¿cierto?, a nuestro radiocontrol para que realice la corrección hacia el dron en el momento de nuestra operación de vuelo. Entonces podemos ver la posición de nuestra base, la latitud y la longitud y su elevación, y en el lado izquierdo podemos ver que dice aeronave, el cual nos muestra en la parte inferior, ¿cierto?, el tipo de solución que estamos obteniendo. Estas son todas imágenes capturadas al momento de realizar nuestro vuelo, así que son imágenes con información real de campo. Y tenemos nuestra posición abajo de nuestra aeronave, también sumado con la cantidad de satélites que está visualizando cada uno de los receptores y de las constelaciones, ¿cierto? Así que podemos ver la cantidad de satélites y adicionalmente en la parte inferior podemos ver el error, ¿cierto? Y nuestras tolerancias del enlace en trip. Podemos ver que estamos trabajando en precisiones centimétricas. Así que ahí, en esa misma ventana, podemos ver todo el flujo, ¿cierto?, que hay desde la validación de nuestras credenciales para realizar la conexión, nuestros datos de estación base, nuestra posición de la aeronave y las precisiones con las cuales estamos trabajando. Una vez ya realizada nuestra misión, esta imagen más que nada explica un poco lo que es el comportamiento de la aeronave al momento de realizar nuestro vuelo, ¿cierto? Podemos ver en la parte superior de la interfaz de la aplicación que estamos obteniendo una solución fija. Estamos trabajando con 20 satélites, no tenemos problemas de conexión, así que nosotros a nivel de usuario, ¿cierto?, a medida que va realizando el vuelo, podemos ir chequeando toda la información asociada para poder validar nuestro levantamiento y confirmar nuestra conexión en trip, la que nos brinda la solución en tiempo real, ¿cierto?, de RTK. Aquí más que nada información de nuestro plan de vuelo, ¿cierto?, nuestra área cubierta, el tiempo de vuelo, la tasa de porcentaje completado de la misión, ¿cierto? Y también podemos ver en la parte inferior la cantidad de imágenes capturadas y la solución. Entonces en esta ventana nosotros podemos confirmar que todas nuestras imágenes fueron capturadas con la solución fija. Eso en cuanto, ¿cierto?, al método en trip. Y ahora vamos a revisar cómo sería una metodología, la misma labor, ¿cierto?, la misma misión, pero con un postproceso. El postproceso, ¿cierto?, como nosotros conocemos, se basa en geoetiquetar con precisión, ¿cierto?, las imágenes capturadas al momento de realizar nuestra misión. Por lo tanto, debemos contar con una base en terreno en modo estático, realizando la correlación de información, ¿cierto?, mientras el dron obtiene información de su propio receptor GNSS a medida que realiza las operaciones de vuelo en el aire. Entonces necesitamos, ¿cierto?, una estación en terreno, ¿cierto?, una estación base, equipo GNSS, en este caso la utilización del equipo Topcon Hyper-VR, y por el otro lado nuestra aeronave, ¿cierto?, Phantom 4 RTK, con su propia antena receptora GNSS. Entonces, como les comenté, la base en terreno va a estar capturando nuestros datos GNSS, de la cual es importante que sea posicionado lejos de obstáculos. Al mismo tiempo, ¿cierto?, el dron se va a encontrar realizando nuestra misión de vuelo asignado, capturando información, como les comenté, la que nos permitirá obtener la coordenada exacta y precisa de cada foto, logrando una mejor relación de traslape y aerotriangulación. Una de las principales ventajas de esta metodología es la reducción de costos y tiempo, sin dejar de lado la calidad y precisión y exactitud también de la información obtenida. Entonces nosotros, para realizar este geoetiquetado, ¿cierto?, en base a las observaciones que realizó nuestro equipo Topcon Hyper-VR y el geoetiquetado de cada una de las imágenes de nuestra misión de vuelo con Phantom 4 RTK, vamos a utilizar nuestro software Red Toolbox. Como les comenté, ¿cierto?, un poco explicando el flujo de lo que es nuestro receptor RTK en nuestro equipo Phantom y nuestra base en terreno de Hyper-VR, Topcon Hyper-VR. Así que esas fueron más que nada las pruebas de campo, ¿cierto?, para realizar esta corrección de la trayectoria a través del software Red Toolbox. El software Red Toolbox es un software muy intuitivo,
el cual nos permite el procesamiento de rutas GPS en PPK, ¿cierto? De alta precisión. Es compatible con los datos de estación base de muchos fabricantes, en este caso en específico muy compatible con nuestro equipo Topcom. Podemos escribir coordenadas EXIF también en cada una de nuestras imágenes, podemos generar archivos TXT para la máxima compatibilidad entre software, también podemos generar archivos ejecutables en nuestro software Pix4D y Agisoft. Nos crea directamente un archivo de proyecto, por lo cual podemos darle doble clic y él automáticamente nos va a llevar a la etapa de proceso y nos saltamos un poco todo el ajetreo inicial de cargar nuestras imágenes y toda la geoinformación. Eso es una característica que lo hace muy compatible y muy versátil. Como podemos ver en la presentación, la etapa inicial se compone de 3 grandes tópicos, en la cual vamos a seleccionar nuestro equipo Phantom 4 RTK, totalmente compatible, ¿cierto?, con todas las medidas para realizar la corrección de la posición de antena. También vamos a seleccionar nuestro tipo de corrección, como les comenté, una postproceso, ¿cierto?, un PPK. Y en el tercer tópico vamos a definir todos nuestros productos, ¿cierto?, todos los outputs en los formatos necesarios para continuar la generación de nuestros productos. En este caso, como pueden ver, podemos generar PDF de calidad, podemos crear archivos de texto, los datos EXIF, y la directa integración con lo que son los software Pix4D Mapper y Agisoft. Continuando un poco con el flujo, ¿cierto? El software nos va a consultar, nos va a solicitar, ¿cierto?, la integración de nuestro set de imágenes. Como les comenté anteriormente, en este caso la misión fue de 94 imágenes, cargándola en la primera ventana, continuando con la segunda ventana, en la cual vamos a ingresar nuestros datos del archivo de la aeronave, es decir, nuestro archivo de trayectoria, y finalizando ya con la integración de nuestro archivo de la base, nuestro equipo Topcom Hyper-VR, ¿cierto? El archivo de medición en estático, y también en esta etapa nosotros podemos definir el punto conocido de nuestra base para poder dar aún mayor precisión y exactitud a nuestro geoetiquetado. Así que esa también es una herramienta súper importante dentro del software para dar nuestra corrección. Podemos ver nuestros reportes de calidad brindados por el software, obteniendo un 100% de solución fija en las 94 imágenes. Al nosotros generar los entregables, podemos también obtener los archivos de texto, en los cuales nos va a detallar cada uno de los geoetiquetados de nuestras imágenes, ¿cierto? Y este archivo va a ser muy útil para la etapa de una posible transformación a sistemas de coordenadas locales, es decir, un sistema conocido como el muy utilizado WGS84, ¿cierto?, hacia un sistema local en el cual se desarrollan todas las labores de la faena asociada. Así que para esta etapa nosotros vamos a realizar la integración del software Magnet Tools, que es el software de escritorio de Topcom, la cual nos permite poder procesar y administrar, ¿cierto?, todos los datos capturados en campo en gabinete. Para los beneficios que nos va a entregar este software en cuanto al flujo de trabajo, ¿cierto?, como les comenté, va a ser la transformación a sistemas de referencia local. Por lo que podemos ver, nuestro software Magnet Tools cuenta con herramientas para el proceso y transformación de nuestros sistemas de coordenadas, ¿cierto?, siendo posible realizar desde localizaciones hasta una transformación del dato. Específicamente para este caso de aplicación, nosotros utilizamos la metodología de localización para poder determinar los 7 parámetros de transformación entre un sistema conocido como el WGS84 hacia un sistema local de referencia. Para esto nosotros necesitamos 2 sets de coordenadas, un set en un sistema conocido que es el 84 y un set de coordenadas en sistema local. A través del emparejamiento de esta coordenada, ¿cierto?, con sus dos sistemas, ¿cierto?, local y conocido, podemos proceder a realizar el cálculo de los 7 parámetros que hay de transformación desde un datum a otro, para nosotros posteriormente cargar nuestro punto principal de cada imagen, ¿cierto?, el geoetiquetado, que se realizó ya sea desde la metodología en TRIP o PPK. Vamos a ingresar esas coordenadas a nuestro software Magnet Tools, el cual nos va a permitir realizar la transformación
como ven al lado izquierdo, ¿cierto?, del set de imágenes en un sistema de referencia 84 hacia el set de coordenadas que está a la derecha, el cual ya está transformado hacia un sistema local. Podemos también crear nuestro sistema de coordenadas si es que conocemos todos los parámetros asociados a ese sistema, o realizar un cálculo de parámetros como fue en este caso a través de dos sets de coordenadas conocidas. Una vez realizada, ¿cierto?, esta transformación, nosotros procedemos a exportar este nuevo set de coordenadas de cada punto principal de la imagen. Lo exportamos directamente a nuestro software Magnet Tools y procedemos a reemplazar estas coordenadas, ¿cierto?, en el archivo original que estábamos trabajando, que obtuvimos tal vez desde RedToolbox o directamente desde el trabajo en Nentrip. Y al editar esta plantilla, nosotros podemos llevar esta información a Pix4D para comenzar a realizar nuestro procesamiento y la obtención de productos en sistemas locales. Entonces nosotros en nuestro software Pix4D vamos a sobreescribir, ¿cierto?, nuestras coordenadas de latitud y longitud asociadas a cada imagen con las del punto principal, como se aprecia, las coordenadas, perdón, del punto principal en locales, como podemos ver en la imagen inferior. Entonces vemos la primera ventana en la cual exportamos, ¿cierto?, nuestras coordenadas ya transformadas, la edición de nuestra plantilla para la posterior incorporación de estas coordenadas en el software Pix4D. El software Pix4D es una herramienta súper potente en cuanto al procesamiento fotogramétrico de nuestros datos, y nosotros para poder explicar un poco mejor, ¿cierto?, realizamos un caso de aplicación real en el cual realizamos un vuelo en un sector de área industrial de Santiago, específicamente donde se estaba realizando movimiento de material y movimiento de acopio. Entonces quisimos enfocarnos en esa área para ver más o menos lo que trata un poco una posible inspección multitemporal, ¿cierto?, para la definición de una base de obras, como el cálculo de acopios y actualización de cartografía existente, ¿cierto?, a través de la vectorización de la información. Entonces, como les estuve comentando, ¿cierto?, nosotros realizamos un vuelo con un total de 94 imágenes, con un área cubierta de 46.000 metros cuadrados aproximadamente. Este vuelo se realizó con la metodología en TRIP, la metodología descrita, ¿cierto?, en la parte inicial, en la cual realizamos la conexión a nuestra estación de referencia NetG5 a través de la conexión a Internet. Nuestra estación de referencia estaba conectada, enviaba los datos a nuestro caster, ¿cierto?, y el caster nos permitía el acceso para la corrección a través de el mensaje enviado en formato RTCM, ¿cierto? Así que realizamos nuestra planificación y como pueden ver obtuvimos, ¿cierto?, nuestro entregable a través del software Pix4D Mapper, como es un ortomosaico, el cual nos permite poder establecer ciertos avances de obra y poder contrastar la información actual en base a la planificada. Podemos realizar también actualización de la cartografía, podemos enfocarnos un poco en áreas más de movimiento de material, ¿cierto?, con un gran detalle. A través del mismo software podemos realizar el cálculo rápido de volúmenes si es que necesitamos obtener esta información de manera apresurada. El mismo software nos entrega esta herramienta, la que nos permite tener una consulta rápida del cálculo de volúmenes de acopio, como podemos ver en la imagen. La malla generada es la de color rojo y fue calculada al punto más bajo percibido en el polígono que se dibujó, es decir, a la cota más baja para tratar de ser un poco más real. También podemos incorporar una cota conocida en el caso que contemos con esta, un punto de referencia del cual comenzar a realizar todas estas mediciones. Otro ejemplo del cálculo de un volumen de acopio, también muy similar al primero, un área más grande, todo esto directamente desde el software Pix4D con la integración, ¿cierto?, de Phantom 4 RTK, nuestra NetG5, nuestro equipo Topcom HyperVR. Lo mismo, pero un cálculo de relleno, ¿cierto? También desde el punto más alto en este caso, como referencia, una consulta rápida para un posible relleno.
también la actualización de la cartografía existente, ¿cierto? En base a la vectorización de los elementos visualizados en el ortomosaico, y la generación de nuestros modelos de superficie también para otro análisis específico. También un gran detalle, y la obra en cuestión misma. Entonces, como podemos ver, ¿cierto? Partiendo desde la integración de los equipos NetG5, nuestra estación de referencia activa para el uso de Ntrip, nuestro equipo TOPCon Hyper-VR integrado, ¿cierto? Con Phantom 4 RTK para el postprocesamiento de la información y el geoetiquetado, la integración de nuestro software de oficina Magnet Tools, como la herramienta necesaria para realizar todas las transformaciones desde sistemas conocidos hacia sistemas locales, y finalmente el software Pix4D, el cual nos entrega todos los productos, ¿cierto?, relacionados a geodesia, geomática y topografía. Eso en cuanto a mi presentación. Impecable, Edgardo, muchísimas gracias. Estuvo súper clara. Ahora vamos a pasar a las preguntas. En honor al tiempo no vamos a poder tomar tantas porque nos pasamos un poquitito del tiempo de la presentación, pero vamos inmediatamente a las preguntas. Una pregunta para Edgardo. ¿Qué pasa si se cae la red Ntrip? Mira, en el peor de los casos, si se cae nuestra red Ntrip, también contamos con una opción de configuración en el control, la cual nos permite, nos genera entregando corrección, no a tan buena calidad, pero te puede generar un intervalo de tiempo para poder retomar lo que son las conexiones, todas las conexiones necesarias. Impecable. Entonces, más preguntas. Jorge pregunta si es que en la aplicación FC5000 o FC6000 se puede controlar el dron de DJI desde la misma aplicación. Por el lado de nosotros, de DJI, en general el dron solo se puede controlar desde la aplicación. Entonces tendría que comprar el SDK para poder controlarlo con una aplicación de terceros o desde algún computador o algo así. No sé si desde el lado de software saben que se puede controlar el dron desde fuera del dron. Yo hasta donde sé, bueno, la FCE 6000 está disponible en dos versiones. Una que es ambiente Windows, Windows 7 si no me equivoco en este caso, y hay una versión Android. Por lo tanto, cualquier aplicación, al menos en Android, que sea compatible con Phantom 4 RTK y que trabaje lógicamente sobre Android, va a poder trabajar de alguna forma en conjunto con la FC 6000, que es la colectora que controla el equipo, o los equipos TOPCon en general. Así que por el lado de Android me parece más que podrían haber compatibilidades, pero existen esas dos opciones en la FC 6000. Impecable. Miguel pregunta, ¿el pack completo, a qué email se puede pedir una cotización? Miguel, el pack completo de Topcon más Phantom 4 RTK, contacto@microgeo.cl. Perfecto. Diego, claro, pregunta, es parecida a la pregunta anterior. ¿Qué pasa si se pierde la señal de internet durante el levantamiento fotogramétrico? Claro, es lo que estamos recién. Pregunta, en general, ¿qué prefieren ustedes? Si Ntrip o PPK, ¿hay alguna diferencia en la exactitud? Yo le voy a dejar la respuesta a Edgardo, pero mi sensación es que el PPK siempre ha sido mejor que RTK. Hay un fundamento técnico detrás, pero en general las precisiones, al menos los reportes que yo he logrado ver siempre, PPK conversa mejor en cuanto a los alcances en precisión. No sé si Edgardo iba a contestar lo mismo, está de acuerdo. No, sí, también un poco de acuerdo con esa línea, y también en cuanto a tener en cuenta un poco la versatilidad de una técnica versus la otra también. Y como comentábamos al inicio, como se recomienda el uso de GSP, ¿cierto? Ya sea
PPK o en NTRIP también vas a poder corregir y aumentar cierto esa exactitud y precisiones con los mismos GSP. Así que GSP yo creo que también es ahí como el comodín bajo la manga que valida todas las metodologías aplicables. Impecable. Engel pregunta si es posible utilizar otro software de planes de vuelo, por ejemplo, Tron Deploy. Sí, es perfectamente posible. Solamente tienes que ver que exista la compatibilidad del software de terceros para poder volar el Tron de JI, y el plan de vuelo lo puedes generar en cualquier software de tercero que sea compatible. Continuamos. Osvaldo pregunta si solamente el Phantom es compatible para fotogrametría. Desde la línea de JI, Osvaldo, los que están hechos por fotogrametría son el Phantom 4, el Matriz 300, con un payload de P1L1. Eso es lo que está, y principalmente porque tienen RTK, entonces te permite más exactitud. La verdad, fotogrametría se podría hacer incluso sin módulo RTK, pero la exactitud cae muchísimo, entonces no es una herramienta para profesionales ocupar otro dron. Entonces, y el Phantom 4 es la solución más versátil y por el precio es la mejor calidad que puede obtener en el mercado, la verdad. Entonces, continuemos. Está perfecto. Y la última pregunta, Diego contaba lo que estaba preguntando, si se podía controlar desde Windows 10 y la FC 6000. Esa era si se recuerdan la pregunta de Diego, que era con respecto al control del dron. Marcelo pregunta con respecto al precio. Dice, con respecto al precio de un pack de M300, ¿por qué el precio es tan bajo? En general, creo que uno paga lo que necesita obtener. También requiere de qué tipo de trabajo necesitas hacer. En general, también depende de los clientes. Hay cierto nivel de exactitud que te pueden pedir mejores GSD que 2,7, o requieres hacer más de 200 hectáreas en un día, entonces quizás ahí tienes que cambiar a drones más grandes o con cámaras más grandes, o requieres medición LiDAR, por ejemplo. Entonces el punto de precio tiene que ver principalmente con lo que vas a obtener después. El Phantom 4 te garantiza una excelente calidad, un GSD de 2,7, y como te digo, hasta 200 hectáreas diarias, quizás un poco más, un poco menos, dependiendo de qué tan buenos sean tus pilotos. Pero para más hay que pagar un poco más, claro, bastante más. Y también incluso hay otros drones que permiten hacer fotogrametría con menor calidad, pero también se puede. Entonces uno más o menos paga lo que obtiene. El mercado es súper competitivo, tanto en materiales de fotogrametría y topografía. Entonces, ese punto es lo que te permite alcanzar en esto, y como lo que yo creo que por ese precio, la verdad, es absolutamente la mejor opción del mercado. Y está aprobado por mucho, lleva mucho tiempo, lleva más de 3 años siendo uno de los favoritos en fotogrametría. Pucha, quedan algunas preguntas, pero ahí está perfecto, ya. Eso, queríamos agradecerles, disculparnos por habernos pasado un poco del tiempo. Cristian, Edgardo, muchísimas gracias, creo que la presentación estuvo súper buena. Esperamos haber contribuido a la gente que vino con una opción, con más opciones con respecto a cómo desarrollar sus trabajos de fotogrametría y cómo se pueden integrar distintos ecosistemas para tener la mejor calidad posible. Para consultas es contacto@microgeo.cl o industrial@ligos.cl. En general, todos los equipos Topcon y DJI, Microgeo, son distribuidores autorizados en Chile. Y eso, muchísimas gracias por participar. Esperamos verlos en otro webinar. Y muchas gracias, Cristian y Edgardo. Que tengan un excelente día a todos. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos los participantes. Eso. Y el webinar lo pueden encontrar en los canales de YouTube, tanto de Microgeo como de Ligos. Así que pueden revisar las cosas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden enviar a los correos. Eso, que tengan súper buen día. Cuídense mucho. Adiós. También.